Buenos días, compañeros. Me da mucho gusto presentar al maestro Roberto Martínez Illescas. Él es director del Centro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, conocida mejormente como el OCDE, en México para América Latina. Él es especialista en políticas públicas y competitividad y previo a su designación se ha desempeñado como director general de la oficina de la comisionada Adriana Labardini dentro del equipo fundador del Instituto Federal de Telecomunicaciones, así como asesor del subsecretario de Comunicaciones durante el proceso de la reciente reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica. En el sector público ha colaborado también en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Federal de Comunicaciones. Cuenta además con amplia experiencia en el sector privado como responsable de asuntos gubernamentales de Intel Corporation en México, así como presidente de la sede Centro Sur de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, mejor conocida por nosotros como CANETI. El maestro Martínez Illescas ha colaborado como consultor de la Secretaría de la Función Pública en políticas de gobierno, así como con el Banco Mundial y otros organismos internacionales. Colaborado en la elaboración del reporte global del Tecnológico de la Información del Foro Económico Mundial. Es egresado de estudios de licenciatura en el Colegio de México y de maestría en la London School of Economics, de la Escuela de John F. Kennedy, también de Gobierno de la Universidad de Harvard. Por favor, su atención para el maestro Illescas. Bueno, primero que nada, muchísimas felicidades por estas buenas noticias en este evento de CAREM. De verdad, muchas felicidades y perfecto entiendo la euforia del momento. Además de, por supuesto, pues se trata de su fiesta anual. Yo tengo también muy buenos recuerdos de mi paso por la actividad gremial de Cámara. En los sectores de electrónica, telecomunicaciones y tecnologías de la información. Agradezco de manera de verdad muy enfática por el interés de hacerme partícipe de esta gran celebración de CAREM, al contador Víctor Gamas, de verdad mi agradecimiento nuevamente. Quisiera compartirles más bien de manera ágil, situar el contexto global en el que desde la óptica de la OCDE vemos que existe un momento clave para el comercio mundial. Creemos que como OCDE existe un área de oportunidad muy clara para aumentar y mejorar la competitividad del país, de la región latinoamericana, pero por supuesto sin lo cual no sería posible sin la participación y el involucramiento directo de los agentes aduanales que se encuentran, por supuesto, reunidos en este super evento. Entonces, sin mayor preámbulo, les doy esta rápida panorámica respecto de cuál es el momento actual del comercio mundial y cuáles son las discusiones de política que desde la óptica de la OCDE son monitoreables también para hacer un llamado al acercamiento con el sector de agentes aduanales aquí presente. Entonces he titulado a esta presentación Cadenas Globales de Valor, más innovación, menos barreras. Entonces, en el marco, por supuesto, de esta 76ª edición del Congreso Nacional de Comercio Exterior y Aduanas. Entonces, pues muy probablemente ya ustedes han escuchado in extenso acerca del trabajo de nuestra organización en distintas áreas de la política pública, de la agenda de competitividad nacional, la agenda de inclusión social, pero pues pocas veces tenemos una oportunidad de lujo como esta de también compartir nuestra óptica sobre los asuntos de comercio.
Entonces, muy rápidamente, solo para recordar que la OCDE está compuesta por 34 países miembros. Vemos mayoritariamente de Europa, Norteamérica, economías que son conocidas como economías de industrialización avanzada, dado que el origen de la OCDE pues, está en el Plan Marshall, que es el plan de rescate de la economía europea después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la OCDE se establece en 1961, después ha sufrido una importante evolución, establecida su sede en París, Francia, y fuera de la OCDE, de la sede de París, se encuentran cuatro centros de trabajo y de, digamos, ampliación del trabajo de nuestra organización. Uno de ellos se encuentra en la Ciudad de México, el cual me honro en dirigir, y que también cubre al otro país miembro que es Chile, y ahora dos países en proceso formal de adhesión que son Colombia, y de manera mucho más reciente, hace 2 meses se anunció formalmente la incorporación de Costa Rica como país en proceso de adhesión a la OCDE. Hay otro centro en Washington, otro centro en Berlín, otro centro en Tokio. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico cubre 70% del mercado mundial de intercambio, de comercio de bienes y servicios, y 80%, los países miembros conjuntan el 80% del PIB mundial. Entonces, de esta manera vemos el peso específico que tiene nuestra organización a la hora de discutir cuáles son las políticas que contribuyen a la dinamización del crecimiento a nivel mundial. Y dentro de estas discusiones, por supuesto, México ocupa desde hace ya 21 años, porque acabamos de cumplir 21 años como país miembro de la OCDE, México entonces es partícipe de las discusiones clave sobre el rumbo de la organización y de cómo, y por lo tanto, del crecimiento a nivel mundial. Existe otra categoría de países que son países clave, donde ya se cuenta a los principales integrantes del bloque conocido como BRICS. Entonces ya tenemos como países socios clave a China, India, Brasil, Sudáfrica, y por lo pronto está en suspenso, pues razones geopolíticas, políticas ya conocidas por todo el mundo, pues Rusia de momento está en stand-by como socio clave. Entonces, hecha esta semblanza, entonces vamos a entrar en materia. Nada más para comentar rápidamente cómo trabaja la OCDE. Trabaja principalmente por el intercambio de experiencias por parte de los países miembros en las áreas más diversas de la política pública. Se hacen ejercicios de análisis a partir de este intercambio de experiencias entre homólogos, funcionarios de los países miembros. Entonces, a este proceso se le conoce, y esto es el ADN de la OCDE, como la discusión entre pares de los países. Entonces, la OCDE es como un facilitador de una muy dinámica consulta horizontal entre países para además agregar expertise y capacidad analítica a los diagnósticos, no solamente diagnóstico de cómo están las cosas en las principales políticas públicas de crecimiento económico global, sino también las recomendaciones prácticas que la organización hace para que los países puedan levantar la barra literalmente en lo que yo llamaría o denominaría el club del mejor esfuerzo en todas las áreas de política pública clave para el crecimiento económico. Dicho esto, entonces, muy probablemente ustedes en eventos, si no es que en previas ediciones de eventos como este, han ya escuchado a distintos oradores y expertos hablar de la nueva revolución en la producción. ¿Cuál es la dinámica de lo que ya se ha vuelto una expresión de cajón, que es la de cadenas globales de valor? Es decir, la distribución a nivel mundial de distintas etapas en los procesos de producción, no solo de bienes, sino también de servicios. Entonces, ya no es una expresión que nos resulte tan novedosa la de las cadenas globales de valor. Sabemos que el esfuerzo competitivo de los países es hacer que la producción que se encuentra localizada geográficamente en cada uno de ellos escale o suba el contenido o el valor del contenido que aportan a una cadena globalizada de producción en distintos sectores,
Y entonces, en este ámbito de la evolución de las cadenas globales de valor, existen dos poderosos habilitadores de la globalización, que es la economía digital. Cada vez hablamos más del peso que tiene la conectividad de banda ancha y el surgimiento de nuevas fórmulas de emprendimiento en la creación transfronteriza de valor, no solamente en el intercambio de mercancías, sino también en el flujo de la provisión de servicios, donde cada vez importa menos la distancia geográfica. Y regreso acá. Y como el otro habilitador, pues tenemos por supuesto, el ritmo de innovación y de aumento en la productividad de las más diversas capas de la producción global de estas cadenas de valor. Entonces, uno de los principales impulsores o aceleradores de la expansión o de la articulación de las cadenas globales de valor es el vertiginoso aumento de los flujos de insumos y de bienes intermedios en estas cadenas globales de valor. Entonces, por ejemplo, en este mapa vemos que a partir del 2005 ha habido una transformación cualitativa en el porcentaje del contenido importado de las exportaciones entre distintas regiones del mundo. Entonces, vean cómo esto sería como un resumen visual de cómo los insumos de todas partes del planeta pues alimentan cada vez más la producción o el empaquetamiento de los eslabones de más valor añadido de las cadenas globales, controlados principalmente en polos dinámicos como son Europa. Vemos también el polo asiático, que cada vez Asia participa en mayor medida y con mayor valor en estas cadenas globales. Y por supuesto vemos también ahí el otro gran eje mundial, que es Norteamérica, ¿no? Entonces, cada vez más la participación de bienes intermedios y de contenido importado en las exportaciones hace mucho más crítico el armonizar los criterios de política pública y por supuesto los criterios operativos que rigen la operación de las aduanas y de los puntos de intercambio de mercancías alrededor del mundo. Entonces, comentando acerca de comercio, algunos destacables del comercio en cadenas globales de valor y el valor añadido que implican, los ingresos en cadenas globales de valor han crecido al doble y, por ejemplo, 1/3 del empleo privado, el empleo del sector privado, se sostiene por demanda externa. Y aproximadamente 1/4 del valor añadido doméstico es atribuible a filiales extranjeras. Los servicios representan 1/3 del valor añadido en manufactura. Esto ya también es muy importante como un punto de transformación o evolución cualitativa. La mayor parte del comercio actual es de bienes intermedios y servicios, se ha dicho ya. Las multinacionales dominan el comercio vía cadenas globales de valor, mientras un 50% aproximadamente del valor añadido proviene de empresas locales. Entonces, una economía global interconectada aumenta los beneficios de participar en cadenas globales de valor y al mismo tiempo, y esto es muy importante subrayar, una economía interconectada hace todavía mayores o aumenta la vulnerabilidad respecto del costo que implican, el costo que representan las distintas barreras al comercio de bienes como de servicios. Entonces, al final del día, el objetivo debe ser el de participar y beneficiarse de las cadenas globales de valor, aunque por supuesto este acceso o esta participación escalada en estas cadenas globales no es un fenómeno espontáneo. Es decir, se vuelve de fundamental importancia el que exista un entorno de política, y no solamente un entorno en el sentido genérico de la palabra, sino un entorno coordinado entre las distintas autoridades nacionales, entre los distintos países, pero particularmente entre las distintas autoridades y actores que definen el marco del intercambio comercial de bienes y de servicios. Entonces, esto ya lo sabemos, uno de los fenómenos históricos del comercio es que está aumentando el regionalismo.
es decir, los marcos de armonización y de coordinación de políticas comerciales por bloques de regiones y cada vez menos de manera multilateral o global. Entonces, en este contexto, también recordemos que llevamos ya cerca de 5 años, más de 5 años de hecho, después de la crisis económica más profunda que se ha visto en la historia, después de la famosa depresión de 1929. Entonces, el crash económico global que vimos hace en los últimos 8 años, del cual de manera muy lenta se ha recuperado la economía global, ha producido lo que históricamente ya se conoce como el impulso proteccionista. Ahora no se trata de un proteccionismo a la clásica, con los instrumentos arancelarios típicos, sino que se trata de de un impulso proteccionista que busca nuevos caminos por los cuales se ponen restricciones a la importación, particularmente de mercancías. Entonces, las dificultades económicas entonces avivan este impulso proteccionista, surgen los frentes de distintos actores críticos a la globalización y a las condiciones de la producción internacional. Entonces, esto por supuesto tiene un impacto adverso en la capacidad de restablecer el dinamismo de comercio y de inversión que necesita, por ejemplo, el escenario económico actual, ¿no? Entonces, de este modo, la vulnerabilidad o la oportunidad de poder atacar estas barreras al comercio de bienes y de servicios, pues se vuelve mucho más notorio si tomamos en cuenta que el 50% de bienes a nivel mundial ya opera bajo esta lógica de cadena global de valor y que el 70% del comercio de servicios se ha vuelto todavía mucho más importante en esta nueva etapa, en la evolución actual de la generación global planetaria de valor. Entonces, por eso es que la OCDE ha puesto cada vez más foco, cada vez más interés en participar, en discutir y en incidir en los resultados de las negociaciones comerciales globales para reducir las barreras al comercio, dado que esto tiene un efecto directo en la reactivación económica mundial. De esta manera, la OCDE se ha involucrado muy directamente en las discusiones en el Foro Multilateral de la Organización Mundial del Comercio, en las más recientes rondas de negociación multilateral del comercio. Y entonces, ustedes probablemente saben que uno de los resultados de la última cumbre de Bali de diciembre pasado fue el acuerdo de facilitación comercial, en el cual la OCDE ha incidido de manera bastante efectiva, creo yo, y la OCDE ha contribuido dentro del marco de este acuerdo de facilitación de comercio en Bali en el desarrollo de indicadores de facilitación comercial. ¿Y para qué sirven los indicadores? Fundamentalmente, y más allá de solamente para dar una fotografía multivariable de cuáles son las debilidades o fortalezas de los países o de las regiones en la reducción de obstáculos al comercio, se trata también de un instrumento que permite la discusión dentro de las propias negociaciones multilaterales para ver de qué manera se armonizan cosas que antes no se discutían de manera tan sistemática en estas cumbres comerciales multilaterales, cosas como por ejemplo la armonización de aspectos regulatorios, ¿no? Y eso toca directamente, por supuesto, a la actividad de los agentes aduanales. Entonces, de este modo, ¿cuál es el objetivo de la OCDE en esta labor? Pues el mejorar los procesos fronterizos, el que se reduzcan los costos comerciales, que se estimulen los flujos de comercio, no solamente de mercancías, sino también de servicios, y el mejorar los beneficios del comercio global. Entonces, de esta manera se han identificado 11 ámbitos y también se han vuelto 11 indicadores de este set de aspectos clave o de áreas de acción para la facilitación del comercio global. Esto siempre dentro del marco de la OMC y del mecanismo del acuerdo de facilitación del comercio que ha resultado del mismo proceso. Entonces,
el trabajo que la OCDE ha hecho sobre estos indicadores de facilitación del comercio han sido adoptados o han tenido el visto bueno de 133 países alrededor del mundo, o sea, lo cual rebasa por mucho la membresía de la OCDE de manera estricta. Y se estima que, bueno, pues de implementarse acciones concretas para bajar las barreras en estas 11 áreas, implicaría una reducción de costos comerciales de más del 15% a nivel mundial. Entonces, vamos a ver, ¿cuáles son estos indicadores? Está acceso a la información, que eso también obedece a la aplicación de tecnologías de información para, pues, transparentar la operación de los flujos de intercambio de mercancías y de operatividad logística en los países. También está otro de los indicadores, es la inclusión de la comunidad comercial, es decir, el tener cada vez mayor apertura a los agentes económicos que participan en el comercio para que puedan ellos sugerir mejora regulatoria en el caso de todo el marco regulatorio bajo el que opera el intercambio de mercancías. Luego también existe otro indicador muy importante, que es el de la presencia de resoluciones anticipadas, lo cual debe, por supuesto, de aumentar la certidumbre de los agentes económicos y de los agentes comerciales que participan en el intercambio de bienes. También otro indicador son los procesos de apelación, si existen, cuál es su alcance, cuál es su efectividad, cuál es la acreditación que los propios agentes comerciales hacen al respecto. También el otro indicador es la eficiencia de tarifas y cargos. Y el otro indicador es documentación, el manejo documental, su eficiencia en las aduanas. Otro indicador es la automatización de procesos en el intercambio transfronterizo de bienes y mercancías. Luego está la regulación de procesos, es decir, no solo la regulación, sino también la eficientización de los procesos que rigen el intercambio de mercancías, el intercambio transfronterizo de mercancías. Y bueno, también la cooperación entre instituciones fronterizas, ¿no? Y esto implica cooperación al interior, dentro del propio marco institucional de autoridades fronterizas, pero también entre autoridades entre países vecinos. Eso también implica ese nos lleva a la cooperación internacional, que es el otro indicador. Y está el de gobernabilidad e imparcialidad, ¿no? El hecho de que existan criterios que definen un marco de probidad, de integridad y de predictibilidad en la conducta de las autoridades y de los agentes de aduanas, ¿no? Aduanales. Entonces, vistas estas dimensiones, basta decir que también la OCDE ha estimado que si bajara digamos un quinto, ¿no? Un 20%, las diferencias regulatorias regionales, entonces el aumento en la inversión extranjera directa podría llegar a entre un 7% o hasta un 25%. Es decir, un aumento sustancial en la generación de valor económico, sin contar, por supuesto, los beneficios que también podrían añadir, no solamente el reducir las diferencias regulatorias entre países respecto de la operación aduanal, sino también el contar con aduanas más eficientes y con un proceso paralelo de desregulación a nivel transfronterizo, ¿no? Entonces, veamos aquí no tenemos los 11 indicadores que mencioné, tenemos 9, pero esto obedece a que se está haciendo aquí una medición de alcance mundial. Digo, con los datos existentes no siempre es tan rápido que se pueden hacer los benchmarks con los 11 indicadores que ya mencioné. En este caso, el saque, se hizo con 9, y entonces vemos esta línea azul, que es la que describe a los países de menores ingresos, a los países más pobres, y cómo se miden en esta parrilla, digamos, en esta araña o telaraña de indicadores.
Y entonces vemos pues ahí que efectivamente pues uno de los frentes de mayor vulnerabilidad está en los procesos de consulta que hay con los propios agentes de comercio de mercancías. Entonces aparentemente existe una realidad pues de poca apertura y de sobreregulación en este caso. Y donde existe un avance mayor es en el de gobernanza e imparcialidad, curiosamente, es decir, que parece ser que existe quizá porque hay sobreregulación, existe un ámbito más acotado a la discrecionalidad de la operación aduanal en los países de menores ingresos. Luego, siguiente línea, están países de ingresos medios que tienen un perfil más o menos similar, ¿no? Donde ya vemos que existe una mayor fortaleza en los procesos de consulta, por ejemplo. También pasando a países de ingresos, la siguiente raya es la de países OCDE, entonces donde ya vemos que pues, existe un desempeño mayor en todos los indicadores. Y entonces pasando ya a países de mayores ingresos, los países ricos, pues sí vemos que ya incluso el perfil relativo de desempeño cambia sustantivamente, ¿no? Y entonces ya se carga áreas donde a menores ingresos de los países pues hay menor desempeño en la actividad o en la eficiencia de los procesos aduanales, por un lado, regulatorios por el otro, y también, por supuesto, de disponibilidad de información sobre el intercambio de mercancías. Entonces aquí, yo creo que es muy interesante estas gráficas donde vemos las distintas categorías de países por nivel de ingreso, donde están del lado izquierdo los países de menores ingresos, luego los países de ingreso medio y luego los países de ingresos más altos, y vemos cuál sería el impacto de atacar los 11 indicadores o los 11 frentes de acción que ya mencioné, todos, y esta sería la barra azul, y entonces cuál sería el impacto positivo en el crecimiento de eficiencia y de inversión por vía del comercio. Entonces vemos que es mucho más marcado en el caso de los países de ingresos medios, donde cae por supuesto México. Entonces si se hiciera un esfuerzo sistémico de mejora en los 11 frentes que yo mencioné, pues tendríamos una mejora en el desempeño económico de 15.1%. Y si se hiciera de manera parcial, vemos que entonces la mejora es notable también, es la barra gris en las 3 categorías de países, pero definitivamente vemos también pues, que existe un costo, es decir, de los beneficios que no se están obteniendo si no se atacan de manera simultánea las 11 áreas de mejora en el desempeño de la regulación y de la eficiencia en el control transfronterizo de mercancías. Entonces, aquí tenemos resultados ya para la región de América Latina y el Caribe, que en realidad es el desempeño más de Centroamérica y Sudamérica, porque a México se le clasifica también como Norteamérica, entonces pero esta nos da nos da materia para discutir cómo nuestros vecinos de la región pues están también avanzando gradualmente en estas mismas. Aquí ya aparecen los 11 indicadores. Este es un ejercicio también muy, muy reciente, solamente para ver que ya se está aplicando y que a partir de este año, incluso para fines de este año, ya tendremos una medición mucho más precisa, no solamente de América Latina, sino de otras áreas de países emergentes como el sur de Asia, y particularmente tendremos datos mucho más certeros sobre México también. Entonces vemos aquí el caso de la línea azul, que es América Latina en su conjunto, sin contar a México. Y entonces vemos que en las resoluciones anticipadas, que es uno de los instrumentos de mayor certidumbre para los agentes comerciales, pues todavía existe un horizonte de mejora muy evidente. Y también, por supuesto, todavía existe un espacio pues poco desarrollado en la cooperación de las autoridades aduanales o transfronterizas a nivel internacional. Eso me suena también interesante
tomando en cuenta que pues existen mecanismos ya de armonización comercial en América, particularmente en América del Sur. Entonces vemos aquí por subregiones, entonces aquí el caso se ve también interesante el contraste que existe entre el Caribe, donde el Caribe tiene un desempeño pues como más sobresaliente, digamos, y yo creo lo atribuyo a que se trata finalmente de economías que dependen mucho del comercio exterior y en donde sí se ve un esfuerzo muy obvio en el trabajo para varios de los indicadores de nuestra lista. Entonces esto para hacer un poco más ágil, América Central, que es la línea con los circulitos, entonces sí pues muestra un desempeño pues todavía un poco más homogéneo, si se le puede llamar de algún modo, en donde todavía lo de resoluciones anticipadas pues todavía sigue siendo un área relativamente menos avanzada que el resto de los indicadores, ¿no? Esto solo para poner en perspectiva cuál es la dinámica de las discusiones que con esta información se pueden dar en los comités y en los grupos de trabajo donde participa la OCDE con otros actores multilaterales, por supuesto dentro del marco, como ya mencioné, de la OMC. Entonces yo les diría que estuvieran atentos a la publicación de nuestros próximos resultados, donde tendremos una foto mucho más puntual sobre cada uno de los países y por supuesto donde se tendrá un resultado que yo creo que sería muy interesante discutir con ustedes en una ocasión posterior sobre el perfil de México y sobre por supuesto cómo ven el sector cómo ven los agentes aduanales, la problemática particular para México ya de manera desmenuzada. Yo creo que eso sería un ejercicio muy útil y en su momento dado que nosotros como OCDE trabajamos no solamente con gobierno, sino también con un brazo de camaral de industria, entonces sí sería muy bueno que estuvieran pendientes porque pues concretamente, no sé si lo tengan en el radar, pero la OCDE tiene un consejo de representantes o de asociaciones y consejos de industrias a nivel de la membresía de sus 34 países y es el BIAC, es el Business Industry Association Council. Y el BIAC no es no es parte de la OCDE de manera orgánica, pero sí es un brazo de articulación de la OCDE con la comunidad de negocios a nivel internacional. Y es con el BIAC que próximamente vamos a tener un evento, una cumbre global en la Ciudad de México el 15 de octubre de este año, o sea, ya es pronto. Y entonces se va a hacer OCDE BIAC, que es este brazo de industria, o sea, que le habla a la OCDE, junto con Coparmex y con el COMCE, el Consejo Mexicano de Comercio Exterior, y es la Conferencia Global Comercio e Inversión OCDE BIAC Coparmex COMCE, en el marco de la cual entonces la BIAC va a discutir con la OCDE de la mano de las contrapartes nacionales, México, Coparmex, COMCE, acerca de qué es lo que se debe de hacer en las próximas discusiones de la OMC, qué es lo que debe de discutirse como seguimiento al Acuerdo de Bali de facilitación del comercio. Y yo creo que es ahí donde también podría haber un vaso comunicante que llevará a una discusión muy productiva y muy viva respecto de la materia que nos trae el día de hoy a reflexionar, yo diría para pasos siguientes, en el tema de facilitación del comercio de una manera mucho más, diría yo, real, que permita que también CAREM pudiera expresar opinión o también pudiera articularse a una discusión que yo creo que va a dar para mucha riqueza posterior. Entonces primero lo dejo aquí como un preludio a algo que rebasa una conferencia, un keynote, para decirles pues estén en comunicación con nosotros, contáctenos, seguramente yo creo, soy de la frase de no hay pequeños comienzos y tendremos un espacio de discusión sobre temas estratégicos interesante y de beneficio mutuo. Muchas gracias.